El mecanismo retórico implica que el grupo social relevante vea la solución del problema. En la tecnología, la publicidad puede jugar un papel importante al configurar el significado del malestar por la ciencia. Un malestar que, si bien lo que en otros términos podría decir era una crisis de la confianza que había sido depositada en el tema de la ciencia. Voy a dividirlo un poco en varios apartados. En primer lugar, presentarles muy brevemente qué es esto de los enfoques en ciencia, tecnología y sociedad, para situarnos un poco en lo que pudiéramos vincular con relación a la obra de Kuhn, en particular con relación al concepto de comunidad científica, las implicaciones de ese concepto a partir de la obra del año 62 de Kuhn, la obra que es absolutamente revolucionaria en toda la manera de entender la ciencia. Y de otro lado, mostraría un poco cómo fueron los orígenes de este campo académico de los estudios en ciencias, tecnología y sociedad, un poco deliberadamente, en tanto ese campo pues, ha tenido como poca presencia en la universidad, para referirme luego a lo que podría ser la relación directa con la obra de Kuhn, especialmente en lo que se denomina la tradición académica de los estudios ETS y los orígenes académicos, y para ello usaría como tres tipos de enfoques que se desprenden de este campo académico y que tienen que ver con lo que se llaman los enfoques microsociales, mesosociales y macrosociales, siendo estos pues, los que se relacionan con lo que se denomina el programa fuerte en sociología del conocimiento. Entonces, me excusan que voy a tomarme unos minutos iniciales para explicar un poco de qué trata este tema de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, para poder entrar un poco más en materia. Nos proponemos entonces en esta breve presentación mostrar el alcance de la obra de Kuhn, específicamente la estructura de las revoluciones científicas en la conformación del campo de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad. En adelante podré usar el acrónimo CTS para abordar pues, la articulación en relación al concepto de comunidad. Los estudios en ciencia, tecnología y sociedad se corresponden con un campo académico de naturaleza interdisciplinar que intenta recoger un conjunto de enfoques y propuestas de investigación que ponen de relieve dos aspectos fundamentales. Primero, el análisis de las causas o condicionamientos de tipo social y cultural relacionados con la producción de la ciencia y la tecnología, y de otro lado, una segunda línea que tiene que ver ya no tanto con los aspectos causales, sino más bien con los impactos de ese conocimiento, impactos que serían de tipo social o cultural principalmente. Las áreas de intervención de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad son diversas. Uno podría agruparlas como en tres campos. En primer lugar, una amplia producción intelectual enfocada a explicar en qué consiste la naturaleza de la ciencia y la tecnología, especialmente a partir de aspectos extraepistémicos, ¿sí? Aunque también hay desarrollos que intentan explicar cómo se produce internamente, digamos, el conocimiento científico y tecnológico. En segundo lugar, habría un ámbito de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad relacionados con las políticas públicas. Desde esta perspectiva, lo que se busca es analizar cómo participan los públicos, tanto en la producción misma del conocimiento, y aquí uno podría ya tempranamente advertir que hay una ampliación del concepto de comunidad científica, y de otro lado, la participación pública
en relación con la evaluación de los productos de la actividad científica y tecnológica por parte del público amplio para de alguna manera incidir en la política pública de un país o de una determinada sociedad. Y en tercer lugar tendríamos el tema de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad más vinculados a la tradición educativa, que están por un lado más enfocados al tema de la enseñanza de las ciencias. Seguramente hoy hablarán del tema, tanto en el nivel secundario como en el nivel universitario. Bueno, a nivel de lo que podemos llamar los orígenes de los estudios ETS, uno identificaría unos orígenes sociales, ¿sí?, y unos orígenes propiamente académicos, que son estos últimos los que tienen que ver con la obra de Kuhn de manera directa. Dentro de los orígenes sociales, aquí debemos situarnos en los años inmediatos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, con una preocupación social que empieza a gestarse por los desafíos tecnológicos, los cuales habrían de ser visibles por su capacidad de producir daño a gran escala, como es el caso de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, que produjo, como sabemos, la muerte de 300.000 personas y con ello una sensación de vulnerabilidad a la naturaleza igualmente. A lo largo de la década de los años 60 se aumentó la sensación de preocupación por la ciencia y la tecnología a través de diversos acontecimientos, como la guerra del Vietnam, lo que generó una gran movilización estudiantil tanto en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Posteriormente tenemos también en esta misma década pues todo lo que conocemos como el movimiento contracultural, del hipismo, el llamado Mayo del 68, etcétera, que cuestionó los valores de la sociedad occidental. En otras palabras, lo que empieza a verse es un cierto malestar por la ciencia, un malestar que si bien lo que en otros términos podría decir era una crisis de la confianza que había sido depositada en el tema de la ciencia y que venía desde la Ilustración. Esta década de los años 60 es también paralela con la conciencia sobre los desequilibrios ambientales y que de alguna manera tienen también un libro emblemático publicado también en el año 1962, que es el libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, que los estudiantes de la universidad se los recomiendo, está en la biblioteca, es un libro muy bello, una bióloga que escribe por primera vez sobre el tema del DDT y lo que eso implica en el tema ambiental. Bueno, en el conjunto de los ejemplos que se podrían citar, lo que en últimas aparece es un cuestionamiento sobre los alcances de la ciencia y la tecnología. Ese cuestionamiento también llegó a la esfera de la política pública y el campo de la administración pública, y a finales de los años 60 también se crean las primeras oficinas de control que intentan por lo menos regular algunas actividades de la producción científica, especialmente en los Estados Unidos, cuando aparece la Oficina de Evaluación de Tecnologías o las Oficinas de Protección Ambiental, etc. Eso sería, a manera pues muy rápida, unos orígenes sociales que tienen que ver con esta construcción o esa conformación del campo académico que se empieza a gestar y de la cual pues vamos a hablar un poco más en detalle. ¿Cuáles serían entonces los orígenes académicos de los estudios ETS que tienen especial relación con la obra de Kuhn y en particular este concepto de comunidad científica del cual quiero comentar? Es en las universidades donde propiamente surge lo que conocemos como estudios sociales de la ciencia o estudios en ciencia, tecnología y sociedad. Conviene advertir que, aunque los términos los vamos a usar de manera indiscriminada, no tienen los mismos orígenes. El término de estudios sociales de la ciencia es más de tradición europea y los estudios en ciencia, tecnología y sociedad provienen más de la tradición americana. También cabe señalar que no voy a referirme a la tradición americana porque no tiene una relación directa con la obra de Kuhn para este caso. Esta tradición americana está más vinculada, por ejemplo, a autores que crearon pues una línea de investigación, una reflexión sobre la tecnología, como el caso de Lull, famoso pensador francés, o bien por historiadores como Lewis Mumford. Es decir,
Desde ese punto de vista uno no vincularía el tema de la tradición americana como con una relación muy directa con la obra de Kuhn, sino más bien la tradición europea en la que aparece allí, y éramos jugando un papel fundamental. Se considera entonces, los historiadores que han trabajado este tema, que de la movilización social de los años 60 se pasó hacia una preocupación académica, es decir, la reflexión social fue llevada al campo académico para entender el complejo fenómeno de la relación entre ciencia y sociedad. Y es en este paso pues donde se inscribe esta relación con Kuhn. El punto de partida se sitúa en la Universidad de Edimburgo, con lo que se conoce como el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico. Tal como lo anunció David Bloor, por ejemplo, en sus trabajos pioneros, buscaron introducir el análisis de los factores sociales globales, como por ejemplo las clases sociales, las ideologías, los prejuicios raciales, etc. Factores que eran considerados como la génesis de las afirmaciones de conocimiento. Académicamente se trataba de un programa macro, al menos así ha sido entendido también, fundador de un tipo de sociología de conocimiento científico distinto de la sociología clásica, que no consideraba la ciencia como objeto de investigación empírica. Recordemos que era una sociología que se enfocaba, por ejemplo, al análisis de las instituciones científicas. Ese tipo de sociología se hizo aquí en Colombia, yo creo que en parte se sigue haciendo. Por ejemplo, yo diría que los primeros trabajos de Olga Restrepo tenían un poco como ese corte, ¿sí? Ahora, en cambio, la ciencia era considerada en sí misma como un proceso social posible de ser intervenida con algunas reglas que ellos proponían en este programa fuerte. Al recoger las tesis de Kuhn, entre otras fuentes, la ciencia pasaba a ser objeto de análisis de contextos específicos, donde las comunidades académicas producían su noción de verdad científica. De este modo, la ciencia constituiría un tipo de conocimiento a partir de creencias justificadamente verdaderas, en lugar de estar definida a partir de creencias verdaderas en sí mismas, lo que conllevaría a contextualizar y relativizar las afirmaciones de conocimiento que forman las teorías científicas aceptadas. El método de análisis del programa fuerte, señala el mismo Bloor, debe tener en cuenta 4 reglas heurísticas, como son: primero, debe ser causal, es decir, ocuparse de las condiciones que dan lugar a las creencias o a los estados de conocimiento. Naturalmente habrá otros tipos de causas, además de las sociales, que contribuyen a dar lugar a una creencia. En segundo lugar, debe ser imparcial con respecto a la verdad y la falsedad, la racionalidad y la irracionalidad, el éxito o el fracaso. Bloor incluso insiste: para el sociólogo de la ciencia, un conocimiento es cualquier cosa que sea, digamos, compartida su creencia de forma colectiva, no a nivel individual. Debe ser simétrica en su estilo de explicación, es decir, los mismos tipos de causas deben explicar, digamos, las creencias falsas y las verdaderas, y debe ser igualmente reflexiva, ¿sí? Es decir, en principio sus patrones de explicación deberían ser aplicables a la sociología misma. Como vemos, un principio de base de este programa era considerar el conocimiento como un sistema de creencias colectivamente aceptado y no referido únicamente al tema de creencias verdaderamente justificadas, algo que de alguna manera rompía con cierta tradición, incluso el positivismo lógico, pero también con autores como Bachelard, por ejemplo. Ahora bien, de estas 4 reglas será sobre todo el principio de simetría el que tendrá las mayores consecuencias en el campo de los estudios CTS, como veremos un poquito más adelante. Bueno, estos enfoques macrosociales de finales de los 60, estamos aquí hablando de los años 70, 71, cuando aparece el trabajo de Bloor, es básicamente, digamos, se inaugura también un estilo de hacer este tipo de investigación, sobre todo a partir de estudios de caso. Se publican varios trabajos en esa dirección. Obviamente este programa también es cuestionado, se le dice que de alguna manera se autorrefuta, o sea, tiene una avalancha de críticas fuerte, pero también pues de reconocimientos por su manera que consideraron en su momento novedosa de entender la dinámica científica. Herederos de este primer
dijéramos, de la primera oleada de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, surgen lo que se llaman los enfoques mesosociales, por darles una categoría, y específicamente son los enfoques que están vinculados con lo que podemos llamar el constructivismo social. En este caso, el énfasis se hace en el análisis de los factores sociales sobre las negociaciones entre los actores involucrados en el proceso de producción del conocimiento científico. Este enfoque se refería sobre todo al estudio de las controversias particulares, tanto de la ciencia como de la tecnología. En esta línea se inscribe lo que se llama el programa empírico del relativismo para el estudio de las controversias científicas, con los trabajos de Harry Collins, por ejemplo, y el programa de construcción social de la tecnología, también hubo construcción social de la ciencia, desarrollado de mediados de los años 80 por autores como Pinch y Biker. Es muy interesante, pues en particular, este programa constructivista hacia el tema de la tecnología, porque también en este caso se propone un método para poder abordar cómo se produce realmente el conocimiento a partir de una comunidad que discute y negocia, ¿sí? Incluso llega a un momento de clausura metodológica con relación a las controversias que darían origen en principio del conocimiento. Entonces veamos un poco la metodología de este enfoque, porque creo que también aquí podría aportar sobre la manera de entender o de llevar a la práctica este proceso. La metodología de esta línea de trabajo se concentra en los cambios científicos a partir del análisis de las controversias del grupo nuclear de expertos especialistas en un área científica en cuestión. Se parte de tomar un grupo de investigadores como unidad mínima de análisis, así como sus diferentes laboratorios e instituciones relacionadas. Las controversias, o sea, realmente lo que hace en este caso el sociólogo, el historiador de la ciencia, es documentar las controversias, surgen de las relaciones del grupo nuclear con el ambiente científico y social. Para el análisis de las controversias, sugiere Collins, para el programa empírico de relativismo, tener en cuenta ciertas etapas como son. Primero, documentar la flexibilidad interpretativa de los resultados experimentales, es decir, recopilar y analizar el papel que juegan los datos experimentales en la práctica científica y el papel que juegan las piezas clave que contribuyen a la certeza científica. En principio, se considera que los resultados científicos están abiertos a más de una interpretación. La segunda etapa se ocupa de cómo se clausuran los debates, posibilitados por la ilimitada flexibilidad interpretativa de los datos. Tales mecanismos de clausura incluyen diversos recursos teóricos, retóricos, expositivos e institucionales, que trabajan conjuntamente en un contexto de plausibilidad y de otras fuerzas de consenso. Y la tercera etapa relacionaría los mecanismos de clausura con la estructura política y social en sentido amplio. Con ello se busca asegurar la estabilidad de la ciencia al tiempo que permite modificar cambios a gran escala. Se ha visto que los intereses políticos pueden modelar las formas que tienen los científicos de ver el mundo natural. Este enfoque, como les decía, también fue llevado al tema de la tecnología, en términos del constructivismo social de la tecnología, que fue heredero del programa empírico del relativismo. Se considera que la tecnología, incluso se ha visto que se ve un poco, por lo menos se puede documentar de manera muy interesante, a través de un proceso de interacciones, las percepciones del grupo, de los grupos sociales relevantes y no solo los expertos. En otras palabras, no existe desarrollo tecnológico por fuera de la percepción por tales grupos. Este enfoque de alguna manera intentaría eliminar la distinción entre factores tecnológicos y contextuales al considerar que el desarrollo tecnológico es un proceso enteramente social. Hay un ejemplo clásico que documentaron Pinch y Biker alrededor de la historia de la bicicleta. Ellos cuentan cómo a finales del siglo XIX, usted recuerda el modelo de la bicicleta, que era prácticamente sobre un tenedor, una rueda muy grande, ¿sí? Arriba estaba la silla, ¿sí? Y atrás normalmente una rueda pequeña, pero en los modelos iniciales no había cadena de transmisión entre las dos ruedas.
había la idea de que mientras más grande fuera la rueda, ¿sí? Tenía más velocidad. Esos primeros modelos de bicicleta tenían otras características, además de que tenía pues la silla sobre este tenedor, era que el neumático, no tenía neumático, o sea, realmente no tenía neumático, era una goma, ¿sí? Y era este modelo y los modelos muy cercanos los que generaron, documentan pues Pinch y Biketalk, generaron una serie de grupos sociales que discutían permanentemente el modelo y unos usuarios permanentes de las innovaciones que estaban surgiendo alrededor de la bicicleta. Y estos autores documentan cómo estos grupos sociales relevantes había grupos muy típicos. Por ejemplo, estaban los jóvenes o personas que eran asalariadas o maestros, por ejemplo, que les interesaba la bicicleta para correr, ¿sí? Estaban también dentro de estos grupos sociales las mujeres que empezaron a usar la bicicleta y que fueron objeto de mucha crítica social, porque pues no les parecía muy bien que una mujer con falda se subiera a una de estas bicicletas que tenía estas características. Estos autores documentan las controversias que se empiezan a generar entre estos grupos sociales alrededor de los modelos que van surgiendo de la bicicleta, y muestra cómo surge un concepto de bicicleta diferente propuesto por Dupont, donde se introduce el neumático en la bicicleta, y ese neumático fue muy cuestionado. Se introduce el neumático como un concepto de bicicleta segura, y ese concepto fue muy cuestionado porque las personas que usaban la bicicleta no le importaba tanto en principio, parece que era la seguridad, sino más bien que pudiera correr, y siempre estaba asociada a la idea de que iba a tener más velocidad si la rueda de adelante era muy grande. Pues bien, hay un momento entre 1879 y 1898 donde empieza a producirse, digamos, un rango de bicicletas diferente, donde aparece el tamaño de la rueda delantera baja, ¿sí? La silla pasa a la parte de atrás y hay una cadena, ¿sí? Y ese cambio de rueda baja, en contraste con los primeros modelos de bicicleta de ruedas muy altas, con una cadena de transmisión en la parte trasera, de una montura en forma de rombo y neumáticos de aire, ese modelo fue el que llevó a lo que ellos llaman una estabilización de este tipo de bicicleta después de 1898. Y es en este punto, claro, señalan los autores, donde es posible hacer uso de otro concepto, la flexibilidad interpretativa, para analizar los diferentes mecanismos de clausura que pueden jugar en la estabilización del artefacto. La flexibilidad interpretativa consiste en que los científicos obtienen diferentes interpretaciones sobre la naturaleza, por tanto no se provee de una sola vía para el debate científico. Este principio fue extendido a los artefactos tecnológicos, no solo para su interpretación, sino para su diseño. En este caso, pues, el neumático de aire, que inicialmente se creía que estorbaba para avanzar más rápido, representó la solución a los problemas de vibración y con ello se ganó velocidad. Desde 1896 la bicicleta segura con neumático de aire llegó a un alto grado de estabilización. Los grupos de mujeres y de personas mayores le dieron un significado adicional a la falta de seguridad al mover hacia atrás la silla y dar al tenedor de la bicicleta una menor posición erecta. Este mecanismo de clausura por medios retóricos o por redefinición del problema comprende la estabilización del aparato. La clausura en tecnología envuelve la estabilización de un artefacto y la desaparición del problema. El mecanismo retórico implica que el grupo social relevante vea la solución del problema. En la tecnología, la publicidad puede jugar un papel importante al configurar el significado que un grupo social da a un artefacto. En este caso, se promocionaron bicicletas más seguras respecto de otras. La retórica de la seguridad movió considerablemente el conocimiento para que los ingenieros pensaran en esos problemas. Destaco este tema de la publicidad porque ha sido un tema estudiado por los historiadores de la tecnología. O sea, se considera que, por ejemplo, una gran parte de toda lo que significó el determinismo tecnológico en los Estados Unidos
especialmente de finales del siglo XIX y comienzos del XX, está muy vinculado al papel de la publicidad. O sea, el desarrollo tecnológico, el tema de la publicidad ha sido prácticamente, ha llevado a pensar a muchas personas, por ejemplo, que las tecnologías se producen solas y se gobiernan solas, y que además de eso los problemas sociales se resuelven usando las tecnologías fundamentalmente. El tercer y último momento de este programa social constructivista corresponde a la relación del artefacto con un contexto más amplio. Esto es hablando pues metodológicamente. De lo que se trata en este caso es de relacionar el contenido de los artefactos tecnológicos con un mayor medio sociopolítico. Las situaciones socioculturales y políticas de los grupos relevantes involucran normas y valores, los cuales a su vez influyen en el significado dado al artefacto, tal como hemos visto pues en el caso de la bicicleta segura. En conclusión, para este enfoque mesosocial que recupera la noción de comunidad, en una comunidad más amplia, porque no solamente queda ligada a los expertos, sino también a grupos sociales relevantes, planteando mecanismos de clausura, ¿sí? Lo que se busca es tomar en cuenta la noción de flexibilidad interpretativa y el mecanismo de clausura, así como la noción pues, del grupo social. Se trata, como les digo, de una ampliación del concepto de comunidad de Kuhn al incluir grupos sociales no expertos. Y tendríamos también una tercera generación de estudios en ciencia, tecnología y sociedad, que son los que se conocen como enfoques microsociales, especialmente de mediados de los años 80, en donde tienen realmente ya una ruptura, o podría verse como una ruptura del concepto de comunidad tal como lo entendió Kuhn, o podría verse igualmente también como una ampliación, o sea, de manera muy radical de este mismo concepto. En este caso, se argumentaba, son los enfoques que aparecen, son los enfoques sobre todo de los estudios de laboratorio, y especialmente lo que se conoce como la teoría del actor red, ¿sí? Con Latour y Michel Calón. En este caso se argumentaba que el contexto social no tiene una fuerza explicativa real, es decir, esta tercera línea de generación de autores considera que el contexto social no explica por sí mismo, y al contrario de lo que se defendía y practicaba en los enfoques macro que surgieron en Edimburgo, no hacía falta salir de la propia ciencia para dar cuenta del hecho científico establecido. En este contexto pues surgen los enfoques microsociales con autores como Bruno Latour, Steve Wohlgart, para los llamados estudios de laboratorio, y posteriormente el propio Latour, Michel Calón y John Law, entre otros autores, para la teoría que se conoce como la teoría del actor red. Bueno, entonces voy a detenerme para en esta última parte en este enfoque. También miraremos el tema metodológico, porque me parece que es analizando el problema metodológico como podemos entender un poco más la relación o el distanciamiento en su momento con la obra de Kuhn. La teoría del actor red busca integrar una teoría social acerca de la tecnología desde un recurso narrativo. También aquí en este caso hay que documentar que articule la relación de la tecnología con la sociedad y viceversa, tradicionalmente tratadas de manera separada. Tejer ambos recursos narrativos, según Latour, es posible gracias a la innovación. O sea, Latour propone el concepto de teoría del actor red en unos ejemplos con relación a los temas de innovación. En la innovación hay mucha flexibilidad y negociación, y está a merced de acontecimientos contingentes. En la innovación no habría un segmento difusionista, como a veces se ha pensado, donde los otros funcionarían como contexto. En la innovación habría negociación entre segmentos y programas de acción. No se trata tanto de una negociación entre grupos sociales relevantes, miren ustedes, no es esa negociación, sino entre programas y lo que él llama antiprogramas, de una noción que introduce que serían los actantes. Él no habla de actores, sino de actantes. Y esto pues ha sido bastante polémico para una gran tradición de los estudios ETS, otra pues obviamente está de acuerdo, porque el actante es una categoría en donde
La distinción entre humano y no humano desaparece. Un actante es cualquier cosa que esté enganchado, dijéramos, se llama así, a un proceso de innovación, bien sea una persona, ¿sí?, una bacteria, un dispositivo técnico, etc., en donde, donde no hay intereses, sino que hay es programas de acción y antiprogramas de acción, y lo que intentaría hacer en este caso el sociólogo de la ciencia es reconstruir esos diferentes modos de traducción que se darían entre los programas y los antiprogramas. Bueno, en una innovación el estado de la tecnología no se mantiene constante, por tanto es posible considerar una trayectoria en la innovación en donde todos los actores coevolucionan, imponiéndose con ello una traducción móvil. Para tratar el conjunto de dichas transformaciones, Latour echa mano a una noción de declaración. De esta forma llega a la cadena de los declarantes y sus declaraciones. Declaración, según Latour, es cualquier cosa lanzada, enviada o delegada por un enunciador. Algunas veces declaración se refiere a una palabra, otras veces a una frase, a veces a un objeto, a un aparato y en ocasiones a una institución. Es decir, puede involucrar asuntos no humanos. La palabra declaración no se refiere por tanto a la lingüística como al gradiente que nos lleva de las palabras a las cosas y de las cosas a las palabras. Desde esta perspectiva, texto y contexto, contenido científico y técnico y sociedad constituyen una distinción arbitraria. Es pues la noción de existencia la que se impone y no las intenciones o intereses. La cadena de los hablantes y sus declaraciones, como la transformación de los hablantes, comprende la asociación, como en un sintagma lingüístico, y la sustitución o paradigma para los lingüistas. Es un modelo tomado de la lingüística y él lo reconoce, lo dice expresamente y lo ejemplifica de esa forma. En Colombia se han intentado hacer algunas reconstrucciones históricas utilizando este enfoque, las ha intentado Mauricio Nieto en la Universidad de los Andes, para mostrar algunos episodios de la colonia, por ejemplo, de la dinámica científica en la colonia. También ha sido cuestionado, digamos, porque pues en ese momento aplicarlo a la colonia no parece como, pues, le han criticado que no parece como lo más adecuado, precisamente por la fase preparadigmática que podrían estar en ese momento las teorías ahí. Es pues la noción de existencia la que se impone y no las intenciones o intereses. La cadena de los hablantes y sus declaraciones, como les decía, como la transformación de los hablantes, comprende las asociaciones, como en un sintagma lingüístico, y la sustitución o paradigma para los lingüistas. El origen de la enunciación es el programa de acción, ¿sí? Sus oposiciones o dificultades a ese programa serían el antiprograma. La cadena, el sintagma y su transformación, el paradigma, comprende a los actantes, humanos y no humanos, o grados de unión, los cuales no se dan por uniones físicas, emocionales o financieras, sino por la integración en cadenas. Un actante es una lista de respuestas a pruebas, una lista que, una vez estabilizada, se engancha al nombre de una cosa y a una sustancia. Esta sustancia actúa como sujeto para todos los predicados, señala Latour. En otras palabras, se convierte en el origen de las acciones. Cuanto más larga sea la lista, más activo será el actor. Cuanto más variaciones existan entre los actores a los que está unido, más polimorfo será nuestro actor. Contrariamente, cuanto más corta sea la lista, menos importante será el actor. Señala Latour que eso explica que la tecnología moderna sea más compleja que la técnica primitiva. La variación es de escala, de divergencia, mas no son diferencias sustantivas. Un actor o actante se define por sus acciones. Todo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de usar una innovación que pasa de actor en actor como punto de partida, debemos usar a uno de esos actores por cuyas manos pasan sucesivas versiones de la innovación. Aquí de nuevo la metáfora lingüística es utilizada. Un lingüista puede estudiar un sintagma, un grupo de elementos asociados en una sentencia con significado, o un único elemento en el marco de todas las sentencias significativas en el que aparece. Eso es concretamente un paradigma, dice Latour. En una cadena sociotécnica lo que cambia es el punto que decidimos mantener fijo. En la escala sociológica de humanos y no humanos, donde el juego
contingente opera y funciona, y no la noción de lo real y lo posible, definida por los humanos, propio de la epistemología. En este caso, lo real no es diferente de lo posible, señala Latour. Lo irreal, lo realizable y lo deseable, lo utópico, lo absurdo, lo razonable, lo costoso. Todos estos objetivos no son más que meras formas de describir puntos sucesivos a lo largo de una narración. Esto significa para la tecnología que la realidad no es un final, es una cadena, una continua extensión en sintagma, en donde la macroestructura de la sociedad está hecha del mismo material que la microestructura, especialmente en el caso de las innovaciones que se originan en un garaje y acaban en un mundo que incluye a todo garaje posible, o a la inversa, sistemas tecnológicos que empiezan como un todo mundial y acaban en un vertedero. Insiste Latour que este cambio de lo macro a lo micro y viceversa es lo que deberíamos ser capaces de documentar. No se trata de una escala fija e inamovible, y no es un trabajo del observador remediar al mundo sociotécnico. De hecho, una de las críticas que le han hecho a este enfoque es que dice que es un enfoque absolutamente descriptivo, ¿sí? Y de otro lado, pues al generar una indiferenciación entre los humanos y los no humanos, pues le preguntan dónde están los aspectos, digamos, normativos, ¿no? que tendrían que considerar al mundo propiamente humano. Para Latour, los no humanos, instrumentos, baterías, chips o cualquier otro componente tecnológico, objeto físico o natural, junto con los humanos, son los que conforman los actantes y los que permiten recuperar el principio de simetría de los estudios de la ciencia. Incluso Latour insiste, si vamos a ser simétricos, seámoslo con todo, y por eso intenta construir pues esta articulación entre el mundo natural y el mundo social, al menos visto desde la documentación para un proceso de generación de una innovación o de un laboratorio. La teoría del actor red consiste entonces en seguir a los no humanos en los laboratorios, en los experimentos, en las actuaciones, para poder restituir el conjunto de transformaciones que desarrollan en su relación con los humanos y las transformaciones que también producen ellos. Y como dice Latour, cómo Pasteur hace sus microbios y cómo los microbios hacen su Pasteur. La red compuesta por actantes permite llamar tecnología al momento en que los ensamblajes sociales ganan estabilidad, alineando actores y observadores. La sociedad y la tecnología no son dos entidades ontológicamente distintas, sino más bien fases de la misma acción esencial. Bueno, unas consideraciones finales. Yo creo que los estudios, digamos, la definición de ciencia, que reivindicaba un saber por excelencia para acceder a la verdad del mundo, esa dimensión abstracta, falseada por la experiencia como resultado de un método objetivo, señala Dominique Pestre, realmente es puesta en cuestión, ¿sí? Los estudios CTS, o Ciencia, Tecnología y Sociedad, recuperan en primer lugar la noción de campos disciplinarios y de prácticas materiales y cognitivas múltiples, bajo reglas epistemológicas, sociales, materiales y retóricas específicas, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del programa empírico del relativismo, ¿sí? Antes que un conjunto unificado y coherente llamado ciencia. La reivindicación de las prácticas, los saber hacer inherentes a las tradiciones técnicas y a las actividades científicas en los contextos institucionales de grupo y equipo, y por consiguiente a la historia de las organizaciones y los procesos de decisión política, señalan que no hay una única manera aceptada de resolver los problemas y que una flexibilidad interpretativa se impone. Este giro señala también la importancia de los condicionamientos externos y la cuestión de los intereses por los actores del conocimiento. Y algo aún más importante, abre la posibilidad de que los públicos no expertos consideren como suya la actividad científica. La aparición de la obra de Kuhn originó lo que podríamos llamar una auténtica revolución en la filosofía de la ciencia, naturalizándola a través de la historia y de la sociología. Es la obra de Kuhn con conceptos como ciencia normal, revoluciones científicas y paradigmas, que introducen no solo el uso habitual de una nueva terminología en historia y filosofía de la ciencia, sino también una concepción radicalmente nueva del estudio del producto de la actividad científica como un fenómeno susceptible de análisis empírico. En particular es el concepto de comunidad científica y no tanto el criterio de la realidad o de la objetividad la que marca en adelante los criterios para juzgar y decidir la aceptabilidad de las teorías, al menos desde el campo de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad.
Términos como el consenso y la tradición de la comunidad científica constituyen en este contexto unas palabras clave, que en la descripción de Kuhn tienden a sustituir aquellos conceptos que venían del empirismo lógico relacionados con el tema de la verdad o con el método científico. Señala un autor español, López Cerezo: la ciencia a través de los ojos de Kuhn es una empresa colectiva de solución de enigmas, y las soluciones propuestas, las teorías científicas, son representaciones convencionales propias de una comunidad de esa realidad. Convencionales, ya sabemos que no significa arbitrariedad, ¿sí?, porque en su elaboración los científicos ponen en práctica las habilidades de percepción e inferencia adquirida durante su proceso de formación, que es en últimas un proceso de socialización en el que el científico asume un compromiso con su comunidad y con el paradigma que ésta sostenga en un determinado momento histórico. Los ejemplos que hemos visto del programa Fuerte, del programa empírico de relativismo, de la construcción social de la tecnología, muestran la profunda riqueza de la propuesta de Kuhn con relación al concepto de comunidad científica. En el caso de la teoría del actor-red, se genera una cierta ruptura, podríamos considerar, en tanto asistimos a un cambio en el que el tema de los intereses y los objetivos de la comunidad científica realmente son cambiados por la noción de programa y antiprograma de los actantes en un proceso de innovación. Bueno, eso era un poco lo que les quería